Hola a todos jóvenes, bienvenidos al show de Gaby. Ni saben a dónde vamos, jóvenes. Ni saben cómo está el camino. Yo sé. Este camino está bonito, pero aquí todavía está compactado el Y camino. le arreglan, por ejemplo, personas así como él, le arreglan que le ponen escombro, material o lo que sea, pero vuelve a llover y se lo lleva la lluvia. Ah, aquí le pusieron la grava, Y pero llueve y se hacen surcos. sí. Está empezando, exactamente, está en desarrollo. Pero fíjense cómo ya hay arquitectos por ahí. Uno que otro. Aquí es donde empieza lo bueno. Ujú. El proyecto de Manuel solo tenían los muros de la planta baja. Ah, Muros ya. colgantes. No recuerdo si tenían losa. Sí tenía losa. Hace cuenta que tenía la planta baja también. Pero no tenían jarres ni nada. Nada. Ni escalera. Y ahí viví. No, imagínate a mí con mis zapatillos esos de los No, que me más, ponen estuvo bien que te aquí. trajiste eso. No, ya. Me Bien hubiera cómoda. resbalado. ¿Sí te trajiste las botas? Pues me puse zapatos ¿Las cerrados. Caterpillar? Cerrados. Cerrados. Ay, Una vez Caterpillar nos patrocinó unas botas, sí. No. pero nunca más. Ah, no, no fue Sí, Caterpillar, Timberland. fue Timberland. Ah, Timberland. Ah, es cierto, perdón. Sí. Dele. No, Caterpillar no ha dado nada. Ah, Estamos unas. Buenos días, arquitecto, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Buen día. Muy bien, ¿ustedes? Feliz cumpleaños. Muchas gracias, Antes que muchas nada. gracias. Es un gusto venir a pasar mi cumpleaños con todo el equipo. Y más en un día especial, porque hay colado, ¿verdad? Así es. Y una de las visitas especiales, para los que no la conozcan, preséntate, por favor. pues yo Mi creo que querida ya todos Gaby. me conocen, ¿no? Bueno, la mayoría. Es un gusto estar aquí acompañando al arquitecto y más que nada en su cumpleaños y pues me invitó. Y aquí estamos, yo no me hice el rogar, ya saben, ya me conocen. La Excelente. niña es risueña, ay, no hacen cosquillas. Muy bien. Pues platícanos qué vamos a ver el día de hoy. El día de hoy estamos colando un muro de concreto aparente. Estamos, ahora sí que en esta semana nos dedicamos a habilitar esa cimbra mediante un diseño previamente que diseñamos. En base a eso sacamos la dimensión de los tableros, dónde van a ir los moños, Ujú. dónde van a ir las conexiones para apretarlo. Y básicamente hoy ya estamos listos para el colado, es lo que están haciendo los muchachos. Como pueden ver, el camino continúa hasta llegar aquí con la misma irregularidad. Aquí tocó improvisar un poco porque tenemos poco espacio para lo que es el colado, ya que en la parte de arriba tenemos el patín de la viga que nos dificulta pues el vaciar ahí el concreto. Entonces adaptaron una especie de un pedazo de tabla donde el concreto resbala y cae a donde tiene que ir. Y para vibrarlo estamos usando un rotomartillo. Al rotomartillo lo pegamos en la cimbra y eso hace que el concreto baje y que no guarde burbuja. Excelente, es muy importante, ¿verdad? Para que quede liso. Oye, ¿le dejamos alguna instalación? Sí, Manguera. dejé preparación para un extractor mecánico del baño Ajá. Angia, y para la alimentación de carretín. las luminarias de cortesía para la escalera, en la parte de allá. Ah, ok. Y la alimentación para otro escalón, pero ahorita nada más necesitaba dejar una caja en el escalón número 12. Ah, ya te Y el otro lo dejé disparo para el 15 y disparo para el 10. ¿Y algún disparo para acá, para alguna lámpara? ¿No? Hablé con Oscar y en base a eso fue de que le dije, oye, ¿qué llevamos aquí? Nada más el muro de concreto es lo que lleva. Entonces, lo demás lo podemos meter por los muros de Los ladrillo, costados. ya podemos ranurar. Que lo importante es siempre dejar las instalaciones dentro del encofrado Claro. para no tener que Perforar. abrir después. Pues está bien, en lugar de tenerla de frente, podemos hacer, ¿sabes qué? Sí. Podemos hacer un cajillo tipo tapatío, Ajá. remetido.
Ok. con su ladrillito de azotea y aprovechando este muro que es bien ancho, le podemos Pero, hacer ¿a qué te refieres? Perdón. una luminaria de cortesía. Es que tenemos que iluminar el recibidor afuera, aquí afuera. Pero eso se puede por la losa. Sí, sí, pero lo que voy es que no vamos a poner luces en el techo, Ok. tienen que ser en los muros. Ajá. Entonces, si ubicas las luminarias de cortesía como nichos, Sí. Pero tú dices ponerle al muro de concreto. yo decía el muro de concreto. ¿Te acuerdas que en Bonsai tenemos una justo en el muro de concreto al lado de la Sí. puerta? Podemos, Sí. digo, ya no quedó, pero tenemos que ponerle en los muros. Ok. Sí, sí se puede. Justamente eso es lo que revisaba con Oscar. Y en base a eso, por eso vi que nada más necesitábamos para la No le parte puso de nada, pues, no le puse nada al muro de concreto. Mira, no está mal, porque no creas que me encanta que se ensucie el muro de concreto con una luminaria. ¿Cómo vamos, Sergio? Aquí estamos ya terminando casi de colar el muro. Ya, esa es la última batida. Ya terminando, ya venía a ayudar. Ándale, pásenle. Espérate, ya que pasen. No, no, échale. Ahí sale. Si lo están haciendo aguadito para que baje bien. Para que fluya. Otra de las cosas que es importante en los colados es la grava, Sí, que no sea muy grande. sí, no, estábamos usando una gravilla como la que estamos en Olivos para la rampa. Ajá. Le dije, espérate. El cemento es santo, el cemento es santo. Y apartamos también grava de la más fina. Un paño de. Cáncer. ¿Cómo se llama? Temazcal. Ah, ¿agarraron de esta? Esta fue la que traje. Ah, buenísimo. Y estamos revolviendo también apartamos lo más fino posible para que alcance a fluir. Sí, es lo que te digo, por ahí es el tema de que no cabe bien. Si gustas, mira, vamos a asomarnos. Oye, pero acabo de caer en cuenta que tiene un muro concreto aparente. ¿No sabías que había un muro de concreto aparente? Sí, o sea, a ti te había. Es que no estaba en el proyecto. Un día yo llegué y se me ocurrió. Y dije, oye, pues como nosotros estamos pagando, pues, Pues va a ser un poquito como quiero, me gusta. le dije a Manuel, pues te aguantas. Va a ser una pared. Oye, pero pues, ¿quién le dice que no un muro de concreto No, pues imagínate. Pues nadie. Nadie. ¿Y sabes qué también fue para enseñar? Abraza mi chiquita. para enseñar? Sí, ¿Ya hablaste con Miguel? ya. ¿Y qué? ¿Cuándo? El lunes. Bueno, el lunes, ¿sí? Porque si no es Miguel, va a ser el Emanuel. Sí, Lo metemos a él a cursos con el Humber ok. y que él haga todo. Y nos quedamos con Chava, porque Chava es experto para la electricidad. Ok, Entonces podemos ir poco a poco, ¿verdad? está bien. Podemos hacer nosotros la fontanería Ujú, y que Chava se aviente la electricidad. parece bien. ¿Qué opinas? Claro, Emanuel es ya parte del equipo de datos. Y lo vamos preparando para que cada vez haga más cosas. Adelante. Mira, te invito a subir. ¿Qué tal, buen Martín? ¿Cómo estás, Martín? ¿Echándole ganas? Echándole más ganas que nadie. Buenos días, arquitecto. ¿Cómo vamos, Emanuel? Aquí vamos ya colando el muro de aparente. Excelente. Oye, que te quede bien, ¿eh? Porque tú vas a verle las imperfecciones todos los días. Sí. Bien vibrado. Pero fíjate, alguien me dijo que en la naturaleza las piedras más bonitas son las que tienen defectos porque se nota que son naturales. Ok, Entonces, cuando tú quieres Tranquilo. comprarte una buena piedra original y te dan una que está muy bonita, ajá. rápidamente te da alerta porque las piedras gente naturales no son falsa. perfectas. Ajá. Ok, Entonces, la imperfección es un síntoma de naturaleza, de belleza. claro, Entonces, yo creo que lo mismo pasa pues, en todo, ¿no? claro, En la arquitectura, si no tiene ligeras imperfecciones, se siente artificial. claro. Ah, Sí, el sobremaquillar, ¿no? El Exacto. tratar de esconder y demás. Así es como es, tal cual. ujú. Y entonces, con el rotomartillo, ¿cómo lo vibran? Ahorita me enseñan. Sí. Sí, lo pegan a la cimbra por la parte de allá. Le ponen una broca y lo ponen en el modo de romper. Entonces, eso hace que vibre y el concreto por dentro fluye. Igual ahorita lo checamos cuando. Hasta agua.
No hay que dejarle traslapes más largos. El muro. Aquí ya no llevamos muro de concreto. No, por eso. Ah, pues sí, va. Claro. No, Vete pegándole, ¿no? Ya no hay. Con el roto. Ya es puro block. sí. ¿De aquel lado? Ahí se va a sentir como más o menos por aquí. El que sí llevamos en la parte superior aún, es el de allá. Allá sí llevamos muro. Así. Allá sí. Al mismo eje del. El de abajo. Llevamos en la planta baja y en planta alta. Muro de concreto. Ok. Te voy a decir algo. Tenemos que empezar a utilizar maquinaria para agilizar. Sí. Para las próximas obras, las excavaciones, ya no quiero que sean manuales. Ok. Vamos a rentarnos una mini excavadora, se llaman, que son como los Bobcat, Como los Bobcat, pero trae- una mano más chiquita. Ok. Entonces, mejor en una semana con una retroexcavadora, ya tenemos a todos los albañiles. Sí, a perfilar y todo. Exactamente. ¿Está bien? Y entonces, te lo digo para que te rentes otro roto o compramos otro roto, compramos una máquina para cortar concreto, no hacerlo manual, pues, Ok. utilizar herramientas para agilizar. Va, está bien. Por ejemplo, ahora que hicimos esto de viendo los cimientos, podríamos haber comprado otro rotomartillo. Ok. ¿No? Entonces aquí ya Agilizamos. 2, 3 rotomartillos y entonces nada. ¿Está bien? Oye, Sergio, ¿y crees A ver. que realmente sí funciona ese método? ¿Sí crees que ese método está funcionando? ¿Sí? Eso quedó bien allá, ¿no? Los parámetros que tiene. Se quedó bien. Agregamos el ángulo también para el tope de la puerta. Ah, excelente. Excelente. Que la puerta va a chocar aquí. ¿No? Sí. Y ya quedó bien plomeado. Ajá. Y sujetada también de la viga. De la viga de abajo y le metimos unas patas de adentro también. Excelente. ¿A poco no te recuerda a Punto Sur? ¿Te acuerdas de Punto Sur? Qué generoso pasillo, Está- Justo, justo, Para Dani. decir, no se siente. Era tu palabra favorita. Sí. Justo. Ah, sí, justo. Son 450 menos el- Apenas, ¿no, Arti? Apenas. Apenas, era apenas. ¿Cómo se te hace, Gaby? ¿Está bien de tamaño? Está bien grande. Es que la única ventana que tenía la casa era este espacio entre la columna y el muro. Y siempre una casa, un terreno cerrado tiene que tener ventilación por lo mismo que está. O sea, Largo, ¿no? longitud, ¿verdad? Exactamente, Ajá. está largo. Por eso Sí. hicimos este patio, Gaby. Sí. Esto es un patio. Ah, Para en que medio de la circulara. casa. En medio de la casa. Sí. Ahí Sí, va a me ir, imaginé. ahí va a ir un ventanal de piso a techo, Ajá. en escuadra. Oh, sí, le atinaron apenas. Apenitas. Apenitas. El apenitas. Eso de la parte posterior tampoco no estaba. Ese muro, ¿verdad? El muro de atrás. Ese muro y el lateral, digamos, de donde está el montículo de ladrillo hacia atrás. Tiene fuerza, ¿no? Y le Vamos a hicieron. ponerle otro árbol aquí. ¿Otro qué? Vamos a ponerle un árbol en ese patio. Esto es lo que sigue terminando ese colado, ¿verdad? Sí. O sea, la parte de Y aquí. después de esto vamos a... Digo, hemos estado haciendo a la par esto con el habilitado de la cimbra. Pero sí, básicamente esto es lo que sigue. Vine la semana pasada y les pregunté, ¿cuándo terminamos la planta baja ya de obra negra? O sea, ¿cuándo ya tenemos listos sin columnas, ya colocadas las vigas, ya cimentación cerrada? ¿Cuándo ya estamos empezando la siguiente nivel? Me dijeron que máximo en 3 semanas. Esta sería la primera, ¿verdad? 3 semanas, 3 y media, más o menos. No, fueron 2 o 3. Sí, 2 o 3. Para que Sí, haya no. fallas, ¿verdad? No, dijeron 2 para que no haya falla 3. Sí. No, yo me protejo. No, y está bien, pero ya no es momento, porque ya dijimos. Bueno, Entonces te quedan 2 semanas. Vámonos. Ahorita, Estoy trayendo la hoja roja. sí, hay que tener la lista. ok. Entonces, Fíjate. la hoja verde va a decir la fecha en la que tiene que estar terminado, lo que tiene que estar terminado. Tú le vas a poner ahí, o Martín te va a decir zapata número 3, castillos, vigas, todos los conceptos que vienen en el estructural, CT1, CT2, CT3, columna, ¿cómo se dice muro? MR1, MR2, todos los muros, todas las columnas, todas las zapatas que vengan en esta planta. Eso va a decir la hoja y la fecha.
Si no se logra, le vas a mandar otra que diga lo que falta y en rojo, ¿verdad? Con la hoja roja. Ok. Entonces los albañiles todos los días la van a ver ahí colgada, ¿no? Bueno, van a para ver- que sepan. Para que sepan, es simplemente para que sepan si van bien o van atrasados. Es la idea. Ok. Hacerlo bien, pero saber que tenemos tiempo. Sí, 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 o sea, yo no les dije 3 semanas, ellos me dijeron a mí. O sea, mi labor es venir, preguntarles, a ver, analicen en cuánto tiempo creen que esté. No, pues que 2, no, pues que 3. Ok, pues 3, ahí está. Ujú. Pero ya una vez dicha esa fecha, ahora sí, a perseguirla. Así. Tal cual. Y eso es lo que nos va a acercar más al método Toyota. En las fábricas, cuando producen con el sistema Lean de Toyota, tienen tarjetas para avisar si ya terminaste la producción o si todavía te falta producción de una pieza. Entonces, esa es la forma en la que vamos a empezar a trabajar con el método Toyota. Y ahí poco a poco vamos a ir agregando más y más sistemas. Seguridad en la obra. Faltan varios con casco, no lo traen puesto. Que se lo pongan, diles, órale. Sí. Nosotros, va, nadie trae casco. También. Empezando por Entonces, Martín, hay que comprar cascos para tener aquí unos 5 o 6 cascos de visitas, Ok. ¿verdad? De visitas color azul, ¿verdad? Tú eres color blanco porque eres el encargado. Ujú. Yo soy se color distingue. blanco, ajá. Sí. Y los demás amarillos y naranjas, ¿verdad? Quizás Ok. Manuel puede ser naranja y los demás amarillos. Porque Está él bien. es el encargado después que tú. Después De de ti. acuerdo. Pues me parece un proyecto muy interesante el que está haciendo, o sea, una obra de muy, pues muy bonita, pues las que usted sabe hacer, pero sí está muy, muy cañón. Ambiciosa, ¿verdad? Sí, Es grande. sí, es grande. Y muy distribuida, lo que veo, ya sé más o menos dónde va a quedar la sala y todo eso. ¿Ya te lo Ya me lo imaginaste? imaginé. Y pues ya con la arquitectura, pues ustedes saben dónde queda todo perfecto y perfecto, ¿eh? Mm. Porque ya ve que en mi casa pues no había luz, nada, ni ventilación y no, ahorita entra aire por todos lados y la luz y todo eso, no, la casa está, pero si haga de cuenta que casi ni prendo las luces en la tarde noche, porque entra y más si hay luna llena, no manches, entra bien bonito. Ah, por el tragaluz. Padre. Sí, por el tragaluz y por todos lados, pues, por el patiecito que me dejó atrás, Ujú. también entra mucha luz por ahí. Pero sí me la dejó, ¿no? Y le agradezco mucho que me la haya. La verdad que sí, porque pues ya no me mojo. Ya llueve y llueve y como ha llovido, ¿no? Y la verdad no me mojo para nada. Llueve y no me preocupo de poner charolas donde quiera. Pues es que sí, A veces pasa así, Así mucha gente así vive. Sí. así Ya ves los que nos vivía escribieron yo. hace poquito. Así vivía yo. Y esa gente es cuando lo que más necesitaba, aunque sea un techito como usted me lo hizo. Y ahí es cuando digo que el Sí. principal objetivo de la arquitectura, más que emoción, es un servicio, Sí. ¿sabes? O sea, lo primero que necesitaba Gaby era no mojarse, Sí. y luego luz, y Sí. luego ventilación, Sí. y luego ya el Estaba todo baño, húmedo. la humedad. Todavía no, ella no habla de que me emocione mi casa, ella no habla de que sea una obra de arte. ¿Verdad? Tú lo que necesitas son todavía necesidades, ¿verdad? Básicas, Básicas. todavía más. Sí, 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 pero no, hombre, con esa casita me saqué la lotería con usted. ¿Por qué cree que sigo ahí trabajando con usted? Como que estoy en deuda. No, no, Pero no. sí, Arti, muchas gracias. Con de mucho verdad. gusto. A ver cuándo nos invitas a ver cómo sigue la casita. Sí, un día de Sería bien bonito ir a echarnos unos tamales. Ya que nunca me da. sí, ¿verdad, Marce? No te toca. Tú. Es que nomás haces 40, Gaby. ¿Cómo voy a poder? No me los platique porque me da envidia. Pues es que si fueran 50, pues ahí Nos daría 2. Ah, bueno. 48. Ajá. Hace como 70, 80 salieron. Cuando la inauguración. No me diga de verdad porque coraje. No nos ha probado, ¿verdad? ¿No los has probado? Me ha tocado. ¿Cuándo me ha invitado? Los tamalazos. ¿Ya ve? Muy Ya mal, que hagamos mal. la inauguración de esta, tamales. ¿Quieren que les prepare tamales? Claro, yo pensé que ibas a traer hoy. No pensaba ni venir, hasta que usted me invitó.
Yo Menos pensé que eran por el cumpleaños. No estaba programada. No estaba ni programada, para que vea. No, pero sí, en la inauguración, Sí, tamaliza, sí, güey. ¿Qué hicieron ahí en la Casa Blanca? tortiza. Tortiza. Tortas ahogadas. Ah, tortiza, ¿no? Don Torta, don Lonche ahogado, don Torta ahogada. Quiso tortas toda la temporada de Blanca. sí, sí, llegaba con 2 tortas ¿Y allá al con qué dentro. oro que es torta? Pollo rostizado. Allá ha habido de todo. Hasta birria nos ha ofrecido el Pecas. Sí, el Pecas diario se anda fletando. Pollo, Pollo, torta, tacos de barbacoa. Oiga, yo no les di nada, ¿verdad? Cuando iban. Pues Gaby, Nos vamos. dabas alegría. Ajá. Ah, Aparte, ¿sabes qué? ah. Es lo que te decía ahorita, fue el inicio de todo esto. Sí, no no estábamos sabíamos ni preparadas, qué, sí, claro, cierto, no sabíamos que todo Todo esto... esto imprevisto, como que sacado de onda, como que Sí. yo estaba en un sueño. Es que porque iba a ser un techo. Sí, no. Y luego Laura dijo, pues bueno. Que le hace falta un baño a la ya gas. sé- ¿qué di- no, ¿qué dijo Sí. Conan? Me hace falta estresarme, déjenme estreso. Eso que dije, enseñarme Y andaba- cosas, Órale. Te lo aseguro. eso dije, me hace falta Perdón. estresarme, ¿no? perdón, pero Algo por así. ahí, Pues no por hace ahí, falta que lo diga, solito se estresa. sí. Y así fue como empezó. Nos aventamos como el borras. Y fíjese que ha servido mi casa, ¿eh? Porque pues ahí estoy con mis hijos. De hecho, ahora poco se fue mi hija a vivir ahí, agarró un cuartito y aparte otro cuarto también mi otra hija. Ah, apenas. Ha servido la casa para todos mis hijos. Y al principio todos se fueron, ¿te acuerdas? Todos me quedé sola. Que Hasta te mi dije marido. yo, no, ni para qué tonta. No digas eso, Gaby, porque te van a llevar ahí. Que le Saludos, Pretendientes. muchos saludos. Mario se fue. Pues ya, de último minuto, jóvenes. Gaby Quedé. está soltera. No, pero sí, gracias, Arqui. Al rato que le llega el esposo y por el video, tómala. Regrese por donde llegó. O sea, así como. No, no, otro. Ah, ¿tienes otro esposo? No, que le llegue uno por el No, video. que llegue otro. Que llegue Imagínate que fuera, imagínate que su próximo esposo, que ahorita ni nos imaginamos, la va a ver por el video. Pues ojalá. Todo puede Que ser. escriban al correo para Bueno, que sabes el pregúntenle número. si ella quiere. A lo mejor está bien a gusto así. re a gusto. Vámonos con los albañiles, jóvenes. Esta gente está muy, muy risueña. Ahora hoy. Tú estás preguntando. Ay, No, no. uno responde. Es como cuando le haces. Pero ustedes dándole bien duro y aquellos cotorreándose. No, si es la vida. Ah, Sergio. Ustedes dándole con todo y allá puro jajaja. Ustedes échenle. Ay, Alguien tiene que trabajar. Como y aquí va a Blanca. ser el patiecito, Como Blanca. Sí, el que va a entrar la luz. sí, sí, sí. O sea, pero ve, si ya. sí. Imagínese todo cerrado. Ay, no, ni yo me imagino. Es que eso es lo que yo pensé cuando entré. Era, Sí, yo era también. una oscuridad total. Total, porque pues no puedes tener ventanas a los lados. Imagínate, Gaby, todo esto era techo. O sea, ellos tuvieron que quitar todas esas vigas. Quitaron todo eso. Ajá, ese hueco lo abrieron. No, pues, ¿con qué razón se me hacía raro? Dije, ese hueco como que es que nosotros estamos acostumbrados a hacer casas pues, sin luz y ustedes están acostumbrados a hacer casas con luz y ventilación. O sea, De eso se que enfocan funcione, ustedes. pues en ese aspecto. Ajá, sí. Y es que fíjate Sí, qué curioso, sí, dice sí. como nosotros, la gente que no es arquitecta, ¿verdad? Estás acostumbrado, Pasa lo que hay aquí, esto aquí. échale losa. O sea, ellos prácticamente tú tienes un terreno y le echan el terreno completo hasta Sí, donde les alcanza. Exactamente así. Ya después se preguntan ¿Dónde abro ventana? dónde abro la puerta, dónde pongo el cuarto. Ellos nomás echan techo. Y luego toda la luz, todo el día prendida porque no hay ni luz. ¿Dónde entra la luz natural? Todo el día prendido. Todo el día prendido. He visto casas así, por eso le digo. Sí, yo sé. Y es lo más común, ¿eh? No, y por pues, eso sí. las casas antiguas así son. Sí. Las casas antiguas son oscuras, porque casi ninguna tenía arquitecto. No. Eran maestros de obra. Cuarto dentro de otro cuarto y. Es que Exacto. también contratar un arquitecto, si con qué trabajos hace uno su casita y contratar un arquitecto, no, Por ¿por eso dónde? existe el canal. Ey, Ahora la educación y todo el tema de aprender. Ay, lo van a puedes aprender. hacer. ¿Y cuando dijiste? sí. O sea, yo ya sé que hay que iluminar, que hay que ventilar. ¿Tú lo aprendiste? Viendo cómo cotas a los vilenos. ¿Sabes lo que decíamos? Sí, sí, es cierto. La gente se va a educar. se Está educa. aprendiendo. Está aprendiendo. Y ya van varios años y ya está bastante educada las personas, ¿eh?
no solamente por nosotros, ya hay muchos creadores de contenido de construcción y de arquitectura que están educando. Entonces, alguien que va a construir, que no tiene mucho dinero, de todas maneras, yo creo que ya se acercan con un arquitecto. Quizá ya el ¿Crees? arquitecto no te la construye, pero si dices Te tú, da la Gaby, idea. sí, Para asesorarte sí, también. Para porque las vamos a decir que tú vas a hacer la remodelación de la casa. Yo no te voy a ayudar ni nada, pero ya aprendiste todo esto. Claro, ahí ¿Qué- ya tengo la idea en la Pero cabeza. ¿qué haces? Pues quizá dices, tú tengo $500,000, vamos a decir, Bueno, que sí, ahorraste. pues sí, hago esto y hago el otro y Ajá. No, pues si no hay dinero, pues no, ¿qué vas a hacer? no, cerrado. Si no hay dinero, pues se la habrá. Pero, Vas a ver, Martín. Apúntate, El- apúntate. dice Martín, yo estoy el primero. Siguiente en la lista. Está en la lista. Me encanta cada que leo que dice, me aventé todos los comerciales, Arqui". Claro. A mí también me decía. Eso es bien bonito, ¿no? Qué bien. Que te los imaginas así como Sí. chutándoselo y, oh, No, y en especial. ya quítate. Pues, Y dices, no, tengo que verlo. ah, Estoy ayudando. Todo sea por aportar. Exacto. Todo sea Sí. por ese muro de concreto, ¿verdad? Sí. Esa viga de eso, todo. sí, Es que sí, cierto, que sí. nadie sabe, pero aventarte un comercial pueden ser $5. No he Sí. calculado cuánto es. Y todo eso es para las obras que está haciendo. Sí. Ahí Pues entra. te digo que estamos haciendo dos. Ahora sí se la vamos, rifaron. ahorita vamos con el Pecas. Eso. Vamos con el Pecas. Vamos. Esa sí no la he visto. ¿Qué es remodelación o también Es, casa? es remodelación Una porque él casa vive en un dúplex. dúplex. Ah, ya. Esta parte de arriba. Ah, A él ya no le podíamos crecer bueno, le pudimos crecer un poquito lo que se podía, ya. pero ya no podías echarle otro No, piso. ya no, ¿dónde? ¿Cómo? Es ilegal. Más que nada por la cuestión legal, porque su escritura Ah, sí se avala puede. ciertos metros, entonces eso es tu propiedad. No, pues nada. De otro modo estarías invadiendo Invadiendo o estarías de propiedad. alguna manera cometiendo algo ilícito. Y listo. Ah, ya. No, pues. Y aquí pues somos nomás lo que legales. se puede, pues. Sí, Aquí somos legales. claro. El terreno es de. Ah, sí, ya. Sí. Pero esa es la magia del proyecto del Pecas, que en un departamentito Fue de chiquitito remote- le hicimos Como una remodelación mecánica, para ¿no? que se sienta amplia. Y sí se siente amplia. Le va a quedar bien, Bastante. ¿verdad? Sí. Va a quedar lo más amplio que se puede ese departamento. No, y volvemos a lo mismo. Ujú. Mejor ventilado, mejor iluminado ¿Verdad? también. Sí. O sea, lo van a sí. vivir completamente diferente. Ah, o sea, como estaba. Sí, Que la claro. cocina estaba aquí, no, mejor acá porque hay más espacio y todo. Sí, ahí lo bonito es que puede ver y vivir tal cual el cómo era antes, porque hay casas donde todas son iguales. Igualitas. Entonces podemos asomarnos en cualquiera Ajá. y usted va a ver la La diferencia. diferencia. Cómo se siente, cómo se vive una y otra. Ah, ya. Como Sí, blanca. exactamente. Ah, sí, fue totalmente diferente. O sea, a pesar de que es el mismo espacio, el mismo terreno, la misma condición, Yo pienso que hasta se ve más grande, me imagino. claro, Mm, totalmente. ya ve lo que él. Sí, él Fíjate, sabe. Gaby, más o menos es el mismo caso que pasó en esta casa. Ujú. En el departamento de Pecas, haz de cuenta que este espacio es su salita, comedor y cocina. Sí, ya sé, de esas del Y Infonavit. ajá, y el baño está así atravesado. Mm. Entonces la única ventana que tiene su cocina es ese pedacito chiquito, Ay, como de 1 metro. no. Y atrás hay un patio. Sí, Y como techó el patio, Todavía. pues no se le mete la No, luz. pues, Entonces lo que hicimos fue lo mismo que aquí. Eliminamos el baño ya. para que creciera el espacio, para que se sintiera como aquí, de lado a lado. Ajá, sí. Y el baño lo movimos al patio, Ah, sí. pero le hicimos una ventanita Ujú. en el espacio donde estaba el baño. Y por ahí le entra luz a la cocina. Este iba a ser el baño. Ajá. ¿Verdad? Y entonces nada más va a estar aquí el puro patio. Y ahí ya va a entrar la luz. Y por ¿Dónde está allá la luz? también. Ay, por allá también. Sí, o sea, todo eso va a ser un ventanal. ¿Y la recámara? Arriba. Arriba hay 3 ya. recámaras. Hay escaleras. No, Es que no sabías. no, yo no Aquí va la sabía. escalera. No, pues un caso no. ¿Eh? sí, del que le estaba Si comentando. alguien se es va a de cuajar hasta ahorita va a ser el Emanuel. No, ya. ¿Y quién es? Oye, yo ni lo conozco. Ah, te lo presento. ¿El que está aquí? Mira, vente, vente. ¿Trepado? Los Ese, universos se ya. conocen. Sí. Mira, ven, te lo presento.
Gaby conoce al siguiente candidato. Él es ¿Ah, sí? Mira, Emanuel, el Siempre. afortunado. Emanuel, te presento a la señora Gaby. Hola, mucho gusto. Yo ni lo conocía, yo nomás que Emanuel y no, habrá Dios quién. Ah, qué bueno. Él va a vivir aquí con sus 2 hijas y su esposa. Ah, qué bueno, qué bueno. No, pues qué afortunado. Por eso son 3 recámaras. Arriba, Y ese era el reto en este terreno, que como es un terreno de 4,5 metros sí. y una recámara mínimo Sí. debe de medir 2,5 metros, Siempre. ¿cómo pones 2 recámaras en 4,5 metros? ¿Me explico? Por eso dije, ah, cabrón, ¿dónde va a quedar la recámara si aquí ya? No, te voy a explicar. En ese muro va a ir la cocina Mm, y después el cuarto de lavado en un closet. ah, Y aquí, donde está la mesa, va a ir una isla de la cocina, que se va a hacer comedor la isla y luego una salita. aquí la sala, Ajá, entonces es sala con el tragaluz. con el tragaluz, con el patio. Ah, como en mi casa. Exacto. Ah, Y arriba, la recámara principal va a estar allá ¿de atrás, qué lado, da? de lado a lado. Aquí arribita, la recámara de una de las hijas. Y aquí donde estás tú es el pasillo de la planta alta, Ah, ya. que va a medir más o menos 1,10 metros. Entonces, por este pasillo entras a la recámara de Manuel Para allá y la entras a la una, una. porque no te caben 2, porque mide 4,5. Ah, ya. Entonces dejamos una aquí y la otra, Acá. ajá, allá adelante, Ya. sobre la cochera. Allá la cochera nos falta todavía agregarle un pedazo de techo para que quepa la recámara. Sí, sí, para ahí más. ¿Y el baño dónde va? Aquí tenemos uno y otro allá. Ah, el baño compartido es allá. Este es uno aquí para la recámara principal Acá va a quedar. y un compartido de este lado. Ah, ya me acordé, se hace un pasillito, ¿verdad? Sí, Y haces baño y a la derecha Ujú. recámara. Claro. sí. Con un muro pantalla. Y usted hizo todo este proyecto, o sea, lo diseñó, ¿usted? Así. Con la familia de ¿Sí? Manuel. Ah, sí. Ah, ya. Le dimos a escoger como a ti y esta distribución la escogió. Cierto, hicimos video. ¿Te acuerdas? En las conferencias explico que yo te hice otra propuesta, pero no quisiste. No, fueron 2, Te hice otro. sí, y nada. Una con sala, comedor, Y cocina esa, integrado. Cocina me la quería refundir hasta el fondo. Y le dije que no. Exacto. La de la cocina es épica, porque ahí medio Y le dije, no, la cocina yo la quiero donde estaba. ¿Dónde estaba? Y no, Gaby, que miren, tratándome de convencer que te quedaría mejor. Y nada, yo no. La quiso Y a donde. ver, quedó bonita la casa. Quedó bien, Y quedó la bien. cocina bien amplia. Bien amplia. Y pues donde tú la querías. Ella la quería. Sí. Sí, Lo que, sí. es que yo quería darle ¿Quién te manda? un espacio, Diferente. mono espacio que le llamo, que en un solo espacio haya cocina, comedor y sala. Y no. Y ella no quiso. Ella quiso su cocina en un cuarto y la sala en otro lado. Ajá. Y todo quedó Porque perfecto. de hecho, para Quedó salir a la bien. cocina hay que salir de la casa, ¿verdad? Ya no me acuerdo. No, No, quedó adentro. quedó adentro la cocina. Ay, sí es cierto. Ya me acordé. Es que está el recibir. Sí, ya me acordé. Sí, la salita, la cocina Sí, y los Ya, está la cuartos. puertita luego ahí para entrar a la Ajá. cocina. Ya me Ah, acordé. Ella sí. Sí, ahí está el video, ya me acordé. Tenemos Sí. que regresar, ¿eh? Porque a mí ya también se me está olvidando. También a ella se le estaba Sí, sí, sí. Eh, Yo la expongo en las conferencias y me acuerdo. Pero sí, ese es más o menos el concepto. Fue la primera. No, y la más como que complicada se podría decir, porque hicieron una casa en un pedacito de terreno. O sea, teniendo todo el espacio grande. Es una Sí. casa totalmente bien hecha y diferente en un pedacitito que hay, güey, pues, ¿cómo se hizo esta casa, no? Y aparte se respetó mucho también de lo que había, ¿sabes? Sí, Rescatamos su recámara, la losa. sí. Rescatamos un par de muros, el muro de la cocina, de hecho. Ese muro lo rescatamos y le echamos zapatas nuevas, nuevos Sí. castillos. Pero la verdad yo no sé cómo creció todo, pero creció. ¿Ves, Esa- ves que esa es más la cómo magia. estaba todo así? Esa es la magia, Gaby. La salita, ¿cómo quedó la sala? O sea, Es que la sala estaba hasta el final y era un Sí, así. entramos. y era una cosa así Como rara. que en ese video entramos y Félix entró, porque Félix fue con nosotros y Sí, dijo, ah, caray, aquí está muy oscuro. de Era la demasiado. sala.
Era la sala que era verde o azul. 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 Era Azul. azul. Y era teja de, pues, de asbesto. De asbesto. Desde esa teja está desde que yo llegué ahí a los 5 años. Y adentro de esas, El agua la teja estaba quebrada y ahí por ahí se metía Se filtraba. y eso era lo que íbamos a cambiar. Ah, sí, ese era el techito. el Ese era el techito. techito. Ah, sí, es cierto. Nomás le íbamos a cambiar la lámina. Sí, es cierto. Para. De ahí nació un techo para. Sí, Órale. es cierto. Que no era una mansión para. Para mí Así debió es ser. una mansión. Así debió ser una mansión. Sí, la verdad que sí. Qué bien. Yo le digo a mis hijas, le digo, la verdad, si el Arqui no me hubiera hecho la casa, yo no tuviera casa. No, ¿de dónde voy a agarrar tanto dinero? ¿Cuánto nos costó, Marce? Ay, Como un millón y algo. 1.127.000. 1.127.000. Sin patrocinio, ¿verdad? Más la cocina, más. Ah, sí, eso no está Casi no contado. había patrocinio. Sí. Nomás fue la cocina, la mano de obra del piso, el adhesivo de nuestros No, amigos el piso de lo pusimos Adestone. nosotros. Por eso te digo, el adhesivo y la mano de obra. Ellos pusieron la mano de obra, Ah, acuérdate. es cierto. ¿Quién, el Los del de- piso? Ey, los de Adestone. Sí, pusieron ¿verdad? la mano de obra. Sí. Ellos Y pusieron. ustedes compraron el Y piso. nosotros compramos el piso, Gaby los cogió. Bien feo, ¿verdad? No, está bien. Ay, no, ya no me gustó. Ah, ok. No le ¿Ves? digas, ¿Ves? no le digas. Se me va a robar Y ahorita. ¿sabes No. qué dije, Marce? Ay, no, mejor hubiera dejado que el arquitecto se hubiera Pero escogido qué el piso. colita. Se cancela. Y un café bien feo, que está aquí. Ok, se cancela la serie. Bye. Era Los fans no quedan conformes. Es pura sabiduría, Ahorita voy a dar mi reflexión. 60. Ok. 40 por 40. Pero fue el color, era un color un poquito cafecito. Bien feo. Ya me acordé. Era un gris con un poquito No, ¿usted cafecito. sabe por qué lo hice aquí? Porque había pisos más bonitos, Más pero caros. estaban bien caros. Y dije, el Arqui anda bien gastado, mejor, ¿sabe? Mejor agarro este piso que está más barato. Ah. Y era el más barato. Era el más barato. No me gustaba. No me gustó. Pero Gaby había otro. Pues Yo sí, te pero di a estaba escoger. más caro. Pero no, yo te dije, Yo no cualquiera de los quería- dos. Pero yo no quería que usted gastara más porque yo ya lo veía bien estresado. Pero con Gaby las cosas era cada casi lo semana. mismo. Los dos eran más o menos Sí, igual. no, estaban- 160, No, 180. estaban más caros los demás. Pero Y agarré el más baratillo. no, pues eso sí te creo. Pero mire, estoy contenta. Pero bueno, Eso, fíjate, yo ahí me quedo con una reflexión, que muchas veces el cliente siempre tiene la razón, ¿verdad? Les he dicho que así se llama este año. Sí. Pero, como todo en proporción, Pero eso no fue en ese. no, pero hay cosas que sí sí. estoy agradecida nomás. Yo lo hice por eso, para que usted no Sí, gaste. te creo, no, y te agradezco. Pero sí, otra de las cosas es que si ya vas a gastar, gasta bien. ¿Verdad? Es lo que usted Oye, siempre sí, me yo- ha dicho. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Entonces, porque Sí. al rato ya se Sí. te olvida cuánto te costó, pues. Sí, Ya sí, no sabemos no, si vas a costó seguir. 150 pesos el metro cuadrado, Sí. o costó 170 o costó 200. Sí. Ya nomás te acuerdas que está bien feo, Exactamente. ¿sabes? Sí, ya me acordé, ya me acordé. ¿Era que sí, Marce? ¿Está No, pero ya me feo? acordé, o sea que sí tratamos también como de decirte, oye Gaby, hay que elegir. Sí, fuimos otro al modelo, que no dejaban otra- grabar, ajá. ¿verdad? Sí, exacto. Y ahí. Tú dijiste, no quiero este. Sí, porque es más barato. Hay un equilibrio en todo. El equilibrio es, oye, estas son mis necesidades, tú proponme. Hazme caso a mis necesidades, pero tú proponme. Sí, por eso somos como guías, ¿sabes? O Ujú. sea, vamos, pues sí, guiando a nuestros clientes de alguna manera. ¿Cómo hace el cliente Valle Imperial? Siempre da sus opiniones y termina con un, pero ustedes saben, Ajá. ¿sabes? Claro. Siempre es así. Ustedes saben, porque él es muy consciente de que yo no soy experto, así dice, ¿no? Pero yo no soy experto. Yo nomás les digo que O sea, sí, consideren esto. Si quieres, pásale el micrófono. Hasta ahorita Gaby menciona, pues yo lo hice por no querer que gastaran más. O sea, claro que me gustaban algunos otros, pero eran un poquito más caritos. Escuchar las razones del cliente, ¿por qué no? Porque sí. Y la comunicación, ¿verdad? Qué importante es. Si quizás Gaby nos se hubiera, hubiera dicho, sí, se lo hubiéramos comprado. Sí, claro. Se lo obvio, hubiéramos comprado. o sea, porque además había dos opciones y una Sí. costaba 15, 20 Sí. pesos más. Y yo es la que quería. Era un poquito menos café. Pero, ¿De qué habla? ah, ¿De qué habla, Marce? A ver, ¿qué les está chismeando y yo le digo si sí o no? no, estamos hablando que hay que hacerle caso al cliente en sus necesidades, Ah, ok. pero después hay que proponerle las soluciones. Sí, hágalo. O sea, Sí. porque al final el arquitecto interpreta la necesidad
y la transforme en solución. Sí, O sea, siempre. Porque si no, pues que él agarra y escoja sus soluciones, ¿verdad? Pues yo pongo el baño aquí, pongo la recámara acá. Usted O sea, pregunta. yo pregunto. Pregunto, oye Gaby, ¿así te parece así como me preguntó por la sala, ¿no? "Mm, ¿Cómo estaba todo así? Y ya yo le dije, no, es que me gusta más así. Usted propone y uno dispone. exacto. Ujú, Al final la decisión la tienen ustedes, ujú. pero por eso es bien importante que tomen buenas decisiones. Claro. Ujú. Sí, ya sé. Sí, es eso. Entonces, al final de este año aprenderemos que el cliente siempre tiene que ser escuchado, pero bien aconsejado. Sí, hay que saberlo bien. Exacto. Hay que tomar Para que al rato buenas no haya decisiones. fallas. Sí, y ya si de todas maneras el cliente no se, no escuchó, pues ya, no cumplió. Pero también por eso es bien importante que el arquitecto sea que la empresa sea cada vez más eh, profesional, y profesional significa que considera todos los aspectos, ¿sabes? Por ejemplo, lo que les decía hoy a mis alumnos, ahorita ya en la primera cita ya se pregunta cuál es el presupuesto que tienes, vamos a trabajar sobre eso Sobre el presupuesto. y no diseñamos nada hasta no tener claro cuál es su presupuesto Oh, sí, es cierto. y dividirlo entre el costo por metro cuadrado de construcción actual aproximado que te lo da ChatGPT. ChatGPT ahorita te está dando el costo de construcción súper acercado. Y ahora sí, mira, dividimos tu presupuesto entre el costo aproximado de metro cuadrado de construcción, nos da un aproximado de metros de construcción totales de 200, de 300, de 350. Y entonces, ahora sí empiezas a cubrir la necesidad del cliente. Eso es muy Por- sabio. porque antes hacíamos más o menos ese ejercicio, pero nos elevábamos mucho en metros cuadrados. Es que o sea, diseñamos pues como queremos, o sea, algo, o sea, funcional, estético y lo que tú quieras para el cliente, y luego ellos te mandan sus referencias y demás. Y todo el mundo se Ajá, se emociona. emociona. Todo el mundo está Porque emocionado. vamos a ver bonito, ¿sabes? Y ay, la cocina, súper esto, lo otro, con tantos cajones y demás. Y de repente llega el momento de cotizar todo eso ¿Para qué me bonito alcanza? y súper grandioso, Mm. y no te alcanza, Claro. ¿sabes? Ni la ilusión. Y es, ajá, Y el exacto. tiempo, Y porque el te tiempo. tardas meses Sí, diseñando algo que y al final haciendo. no te va a alcanzar. Que no te va a alcanzar. Es mejor preguntar primero. Sí, eso que Cota menciona ahorita Ah, es. está Me bueno. pasó ayer con un primo que me dijo que es de allá de Michoacán. Oye, Marce, voy a hacer una remodelación acá. Y le dije, ah, perfecto. Y dije, ¿cuánto tienes? Luego le dije, Sí, ¿cuánto sí, tienes? sí. Dile a la persona que te va a apoyar, tengo tanto y con esto voy a hacer y diseñen así. Dije, porque si no, no te va a alcanzar. Le vas a decir, me gusta esto, lo otro. Sí, Y al final vas a decir, solo tengo 300,000 sí, y el presupuesto de lo que te diseñaron van a ser 700,000. sí. Ya no lo vas a poder hacer. Y en lo que Sí, es juntas, cierto. va a subir todo y Mm. O ya no lo Es que hiciste. es Ah, eso. o ya no lo hizo. Ya nomás te te ilusionaste. Ajá. Sí, La ilusión agüitas. quedó ahí, nada más. tal cual. Más. Tal cual. Sí. Sí. Sí, mejor acercarte a tu presupuesto que presupuesto tienes, para claro. en eso basar algo tangible. Mira estos algo que aquí. algo que esté a tu alcance. Exacto. Y eso va Sí, para sí. todos los que nos están viendo. No tengan miedo a decir cuánto tienen. Claro. Más bien tengan miedo a que el arquitecto no les pregunte, porque significa que todavía le falta experiencia. ¿Saben? Sí, volvemos a lo mismo. Va a ser algo muy bonito, muy emocionante, pero Ujú. que no, A la mera hora. no se va a ya. poder. O quizá vas a terminarla construyendo como nos ha pasado con los clientes, pero ¿qué pasa? Que ya a la mitad de la obra, pues tienen que vender un carro, ¿verdad? Tienen que pedir otro préstamo Uf, y se sí. vuelve Sí, muy ya se vuelve estresante. más desgastante Sí. Ujú. Sí, la relación ahí, sí. la dinámica. Que por otro lado, ahí te va, porque todo tiene muchas caras. Ajá. Gracias a que tuvieron la ignorancia al momento de empezar, es que ahorita viven donde viven. Gracias a esa ignorancia, tienen ese piso Porque de se mármol aventaron. griego. Exacto. Ujú. Se ¿Sabes? aventaron a lo Se desconocido. aventaron. Y aún así le sacaron ¿Sabes? provecho. Y le sacaron el provecho. Y ahorita están acostados viendo la tele, Sí. viendo este video y dicen, ay, cabrón, estoy sintiendo mi piso de mármol griego. Descalzo. Que si hubieran sido conscientes, no, échale un marmolito nacional travertino 40 por largos libres, porque Ujú. no me va a alcanzar. Pero Sí. gracias al desconocimiento tienen su mármol griego, placa completa. Claro. Sí, sí. Entonces, todo Sí, es... ahí lo bueno es de que
tienes a lo mejor el recurso de que quizá no lo tienes, pero tienes la manera Conseguirlo. pues, de conseguirlo, tal Ajá. cual. Y haces un esfuerzo más El- grande. El tema es de que cuando a lo mejor andas ahí rascándole para, ay, voy a contratar al arquitecto, y por a menos, Sí. apenas ajustaste para el proyecto y demás, y ya cuando Ujú. empiezas a cotizar y demás, ahí sí dices, uy, Sí. ya No. había sacado el crédito para pagarle al arquitecto Sí. y ya no Sí. tengo de no dónde. Y así Ahí ya es cuando ya todo está. Ahí ya como ni que- empiezas la Sí, obra. ahí Ahí ya es cuando la obra ya no empieza. Sí, sí. Ahí ya es la decepción y ya viene como El frustramiento, el la frustración la frustración. y donde nosotros quedamos mal parados por esa ignorancia. Ah, Porque piensan que uno los roba o que uno es carero o que uno quiere ser encajoso, claro. cuando no es así. Ahí. Lo único que era uno era optimista. Sí, claro. Trabajador, El optimista. trabajador. Pues es que es optimista porque uno quiere que les alcance, pues. Pues sí, pero pues, ¿con qué trabajo se alcanza para comer? Ay. Sí, por eso yo creo que ya cuando me preguntan cuál es el principal objetivo del arquitecto, hacer un proyecto que le alcance al cliente. Sí. Primero que nada, o sea, Siempre. que si trae 300, le alcance con 300. Si trae 1 millón, le alcance con 1 millón. Y si no, pues hacer lo que estamos haciendo ahorita con los nuevos proyectos. Oye, ¿no te alcanza con lo que traes? Hagamos el proyecto que quieres, pero planeémoslo para que no tengas que construir todas las habitaciones de un solo golpe. Ah, Entonces, ya le hicimos el proyecto completo, Ujú. pero le vamos a dejar a futuro una recámara. ándele. O- Lo menos que ocupe, ¿no? Exacto. Primero lo primordial, lo Exacto. principal, con ese dinero. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo otro proyecto. Estamos haciendo 2 proyectos. En uno, tiene 2 recámaras en la planta alta, pero no le alcanza. Mm, Entonces, sí. ya lo estamos planeando para que una recámara quede a futuro. Va a quedar como una azotea, está bien. pero ya todas las instalaciones van a estar listas, la Todo. estructura va a estar lista, ya nomás Para hasta poder con un vivir. albañil. Ya ni siquiera nos va a necesitar Ah. contratar a nosotros. Está bien. Y estamos haciendo otro proyecto en donde la casa tiene 3 niveles. Tiene un sótano, planta baja y primer nivel, Señor. pero no le alcanza para hacerla completa. Ah, ya. Entonces, vamos a hacerle el sótano y la planta baja. Ujú. Toda la planta alta va a quedar a futuro. Sí. Es lo que menos importa, pues. Todavía no tienen hijos, Ah, apenas están empezando. Ah, Y les diseñamos su recámara principal en Ujú. planta baja, pero- con un baño completo para ellos. ah, Entonces, pues con lo que tienen, el crédito que van a sacar, les alcanza para esos. nada más. Y es lo que usted ya está viendo todo eso y que sus Exacto. alumnos. Exactamente. Va aprendiendo también usted. Va aprendiendo. Uno nunca deja de No, aprender. no, pues esto apenas lo estamos No. implementando este año, Sí. imagínate. Sí. Y yo ya tengo 15 años de egresado. Voy a cumplir 10. Sí, Imagínate. y yo ni uno. O 17, 2008. Era el- No, yo ya voy para 20. Hoy que de 20 años. 14 si salió en el 2008. Dije, pues yo cuento 10 años. No sé si habla muy bien de mí eso. Que apenas. Es que te vas enfocando, digo, Sabemos que saliendo de la escuela te enseña esto, Cota. O sea, hemos aprendido Salimos esto. Hemos verdes. aprendido, porque me aventé a los 21 con Abraham a ver qué aprendía, ¿sabes? Salimos o sea, verdes. realmente sí, ¿no? O sea, quien Sí. sepa, quien diga que salió de la escuela haciendo un máster así. No, hombre. Se va aprendiendo diga. día a día. Pues todos los alumnos de arquitectura avanzada en mi clase de hoy, todos estaban súper pendientes porque estábamos hablando de costos. Porque nadie los. O sea, fíjate, Nadie uno de ellos, contemplaba. uno de ellos decía, no, es que hay que trabajar por administración porque es lo más prudente, cuidas el presupuesto del cliente, Y ahí pero vas. ahí voy yo. Sí, Mm. obvio, obvio. Ujú. Como siempre. Hoy voy yo a decir Que no. que no. Pero luego al final resultó que sí, pero no. O sea, el equilibrio. Porque dice una arquitecta de Colombia, fíjate, está bien bonita mi clase porque tengo de Colombia, de México, Sí, de la vi, Uruguay, la de todos lados. Y dice, Arqui, lo que yo hago es presupuestar por precio alzado la obra gris y la administración y los acabados por administración. Porque así los clientes se involucran y van a escoger y hoy me gustó más este, mañana me gustó más el otro. Me recordó lo que preguntó el cliente de Valle Imperial. Si al momento de hacer el presupuesto, Ajá. ellos eligen o ellos se Sí, involucran. sí, sí, sí. Tienes razón. Entonces creo que eso es lo más prudente. Sí. Hacer ¿verdad? Un precio Sí, alzado. lo que no tienes, obra digamos, bajo control, que
puede algo surgir, ahí te proteges. Y lo que no, ya lo que es tangible, pues también que te vayan acompañando. Sí, Y tal cual, se gastó $1, de eso me pagas mi porcentaje. Tal exacto. cual. Porque ahí no hay tanta merma, no hay tanto desfase, todo está bien medido, calculado. Y en la obra negra siempre sí hay imprevisto. Pero te voy a contar una experiencia que ya nos pasó. Ujú, Hicimos una de esas casas eh, así justamente y ok. hasta subcontratamos la obra. Ujú, Subcontratamos a Félix, a Cantiliver, la obra gris. sí, Pero cuando hicimos el presupuesto inicial con el cliente, le pusimos montos muy bajos a los acabados. No era Ya. precio alzado, no era precio alzado, era por administración. Pero el ujú, cliente se quedó con la idea de esos precios bajos. Ahí lo ok, que debimos haber hecho es como nomás darle el presupuesto de la obra gris ujú, y acabados, pues si quieres los escogemos ya cuando estemos en eso. Yo te cobro un porcentaje de todos los gastos, material y mano de obra, y así nos vamos. Pero ujú, como él se quedó con la idea de los costos, cuando empezamos a cotizar los acabados, se nos empezaron a ir al doble, sí, triple. ujú, Y ahí fue cuando se empezaron a molestar y con razón. claro. Sí, porque no estaba claro. Ujú. Entonces, la comunicación desde el inicio, Sí, obviamente, de todo, pues, de Sí, todos esos, ujú, ¿qué es se puede aprendizaje al decir? final. Ajá, de todo ese proceso año con año, creo que aprendemos muchísimo, Claro, muchísimo. Y en todas las áreas, o sea, en todas las áreas, sí. no solamente en la construcción, que ahí o es sea, donde más, ¿verdad? Pero sí. Sí, sobre todo la administración, que Ujú. es que es lo más delicado, la contabilidad, los seguros, todo eso. Ay, el manejo de personal, ¿no? Sí, no, es un reto, o sea, son cosas que no te la platicaron en la escuela. no, Este, pues, no, no, has vivido. si yo era un correo donde pongan clases del SAT y cosas que aquí en la escuela, Digo, Por eso hacemos estos cursos en arquitectura avanzada. claro. Lanzamos este año, el año pasado, el curso de contabilidad para la construcción. sí, Ujú, Vamos a hacer uno del SAT. Pero bueno, sí, en ese curso se ve el tema del SAT sí, y del del INS. CIROC. Ujú. ujú. En ese curso se ven esas Sí, dos ¿por qué no? cosas. No te dicen nada. Sí, en la escuela es sí, todo bonito y Pues te dan el una diseño, preparación, la pues, construcción y una demás, preparación básica, pero no te preparan muy para la superficial. Es muy superficial, exactamente. Te dicen que hay un control de obra, te dicen que hay estimaciones, te dicen que hay clientes. partidas, te dicen que hay clientes, Ujú. pero realmente hacerlo ajustado, ¿no? A lo físico, a lo tangible, no. Sí, hasta que te Resolver, ¿no? metes a trabajar es cuando empiezas a aprender. Mm. Pues muchas gracias por venir, jóvenes. Muchas gracias por venir, Gaby. Mucho gusto. ¿Qué mensaje le quieres mandar a todos tus fans que te dicen que cuando subes video? No, pues que me dio mucho gusto acompañarlo aquí a su obra, a su nueva obra que está, obra de caridad o cómo se podría decir. Obra Honor a la social. obra social. Obra social. De verdad que sí lo admiro mucho por todo lo que hace por las personas y sí, me parece una obra estupenda, Gracias. muy bonita, muy bien hecha y muy bonita. Ya más o menos ya le decía la arquitectura. Sí, ya te veo, ya te veo. Ya te Sí, imaginaste el patio, ya todo te me imaginaste. imaginé, dije, aquí va a ser para que entre la luz y todo eso. Clima que- Es que vea, luego se ve, pues bueno, uno que ya más o menos sabe. Sí, ya te lo empiezas a imaginar, Sí, porque sí, ya sí, sabes cómo llega el ventanal, ya sabes cómo sí, llega el por lo de mi jardín. casa. Exacto. Eh, No, la verdad, Muchas gracias por invitarme, Arqui. encantado, Miguel. ¿Usted algo que decir a sus fans? ¿Cuáles fans? Yo nada. Ah, bueno, a los clientes, pues, o a alguien, ¿A cuáles? a los alumnos. Nos están viendo todos, ¿eh? De repente. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños ahora. Pues nada, que gracias por seguir todo el trabajo. Gracias a que nos ven, obviamente, y que siguen todo el trabajo, es que podemos hacer todo esto. Exacto. Yo impactada ellos, cada nada. año. Este año estamos haciendo Dos. 2 proyectos, apoyando a 2 familias y que ojalá podamos seguir apoyando a más, ¿verdad? Que el siguiente año sean 3 y que luego puedan ser 4 y que el Cota diga un imperio de casas, Sí, y gracias a Marce, quién, y pues, a los que ven cambiándoles los la videos. vida a las familias. Mm. Eso es lo más gratificante, Cota. O sea, escuchar a Gaby decir cómo le cambió la Ujú. vida, cómo está tranquila en su casa, Sí, eso es lo gratificante para nosotros. Sí. Nada de lo demás. O sea, Sí. eso es, ¿sabes?
Sí, O sea, ver a Blanca también, cómo le cambió la vida con su nueva casa y su familia. tenemos que ir a verla. Después ver al señor Teodoro, cómo su nieto va a disfrutar también su nueva casa. Y luego ver a Manuel con sus 2 hijas, cada una con su habitación. Entonces, eso es lo gratificante para nosotros. O sea, Claro. ese cambio, ¿verdad? En las familias. O sea, verdaderamente es eso, la nueva calidad de vida que pueden tener y cómo habitan su nuevo espacio. Un espacio más digno. Ujú, exacto. Sí, Súper, Di. más Sí. digno. Sí, la verdad que sí. Sí, Súper. súper. Bueno, pues muchas gracias. Arquitecto Martín, ¿usted qué le tiene que decir a sus fans? No, hombre, ¿cuáles? Pues que aquí estamos sacando adelante este y los demás proyectos, y igual los que vengan, estamos listos. Y pues aquí se logró la misión. Ya terminaron el muro de concreto. Torta. Vamos a echar- Feliz cumpleaños, Arqui. Ahí está su regalo. Ahí está el regalo. Muro de concreto aparente, jóvenes para todos. ¿Qué te parece? ¡Adelante! Albañiles en la casa. Muchas gracias, equipo. Muchas gracias.